Amados hermanos, buenos días. Bienvenidos una vez más a la lectura del alimento diario Embajador de Cristo, de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Oramos al Señor para que el tema de hoy alumbre nuestro día. Semana 4, miércoles. Lectura bíblica. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Y Juan capítulo 1, versículo 12. Leer con oración. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan capítulo 14, versículos 3 y 20. Llevados hacia adentro del Padre. En el transcurso de esta semana, esperamos que todos puedan maravillarse con lo importante que es Jesús para el plan, la ejecución y la manifestación de la obra de Dios. En el Evangelio de Juan leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En griego, el término verbo en ese versículo es logos y significa palabra. ¿Para qué sirve una palabra? Para comunicar y expresar algo. Mientras más conversamos, más revelamos quiénes somos. La palabra es Jesús, y Él nos revela a Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por un lado, el primer versículo del Evangelio de Juan afirma que la palabra, Jesús, estaba con Dios, y por otro, afirma que Jesús era Dios. Al mismo tiempo que observamos que Dios Padre y el Hijo son distintos, la Biblia nos revela que son uno. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Además, el Espíritu es la sustantificación del Hijo. De esa manera, ellos coexisten de eternidad a eternidad y participan de una unidad plena que llamamos coinherencia, en la cual uno habita dentro del otro. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para comprender esa realidad espiritual. Veamos lo que el Señor le dijo a sus discípulos en algunos de los pasajes del Evangelio de Juan. Juan 14, capítulo 10, nos dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto quiere decir que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el capítulo 17, versículo 11 nos dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Padre y el Hijo son uno. El versículo 22 dice: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios nos está llamando para que participemos de una unidad maravillosa, a la cual no logramos entender ni explicar con nuestra mente humana. Nosotros podemos ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. El Evangelio de Juan, además, nos revela que el Señor Jesús, como la palabra, se encarnó y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El original griego de la palabra habitar es tabernaculizar, es decir, armar tienda. Jesús ya existía dentro de la eternidad pasada, pero solamente reveló Dios a los hombres cuando Él se corporificó y descendió a la tierra. Algunas escuelas teológicas defienden que Jesús surgió solamente en el momento en el que nació de María. De acuerdo con la Biblia, eso es incorrecto.
Lo que Él no tenía en la eternidad era la experiencia de la humanidad. Al armar su tabernáculo entre los hombres por medio de Jesús, Dios revela que desea habitar con el hombre. Antes de la fundación del mundo, Jesús era el Hijo unigénito, único, de Dios. En el capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, después de que Él se encarnó, participó de la humanidad y armó su tienda entre nosotros, su deseo ahora es conducirnos hacia adentro del Padre. Después que Jesús murió y resucitó, su humanidad, su naturaleza humana, adquirida en su encarnación, fue admitida dentro de Dios. Dios Padre lo admitió como Hijo de Dios, y así llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, el primero de millares que vendrán posteriormente. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Creer y permitir que el Señor Jesús nos conduzca hacia adentro del Padre. Por eso Jesús vino a la tierra como un tabernáculo para hacer la obra de la redención, a fin de insertarnos en Él y de esa manera hacernos participar de esa relación perfecta entre Él, el Padre y el Espíritu. ¿Podemos imaginar qué es estar en esa tienda? ¿Dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu? Eso es verdaderamente la felicidad. Jesús quiere llevarnos a participar de todo eso. Alabado sea el Señor. Pregunta: ¿qué obtendremos al ser introducidos plenamente en el Padre?